Bueno, en primer lugar, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Yuyu, presentador aquí. Vamos a estar hoy con Álvaro Amado, así que vamos a ver un poquito de lo de Álvaro. 5. Vivía en Navarra. Cumplió condena por conducir borracho a los 18. Se le retiró el carnet. Atropelló a un niño un año atrás, de nuevo por conducción temeraria. 6 años de condicional. Típico de las zorras. Os creéis muy importantes. Cuando alguien te haga un cumplir, al menos da las putas gracias, ¿me oyes? El amor desaparece. Por eso el matrimonio se basa en el compromiso y no en sentimientos. Señor, Julius, eso es un tecnicismo. ¿Otra vez tomando hierba? No, de eso no quito nada. No, fuera. Por el amor de Dios, tu cliente ha escrito una confesión firmada. Hallaron sangre de las víctimas en su casa y ADN que lo vincula a cada una de las escenas del crimen. Sí, de 9 a 10 tenía un grupo. Las 5 señoras están locas por mí. ¡Prepárate, idioto! ¿Qué estáis diciendo? ¿La paz con el reino de Jin? El único al que nos llevaremos es a vuestro rey. El resto regresad de inmediato. ¡Motosierra láser! ¡Tus días como luchador sobre este ring están contados! Bueno, pues como veis, habréis visto alguna serie incluso conocida para muchos de nosotros y bueno, pues tenemos por aquí a Álvaro Amado. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo estamos? Bueno, lo primero, agradecer el estar aquí, el que me hayan invitado, que es para mí muy importante. Bueno, sí, muchas series he hablado, yo creo, bastantes. Faltan, pues, Full Metal Alchemist, Kingdom, Akatsuki no Yona, Dragon Ball Z Kai y, bueno, pues más producciones que hemos hecho, pero de todo un poco, de todo un poco. Me ha tocado hablar series, películas, videojuegos, animes, así que repartidamente, sí. Bueno, sí, como dices, pues suerte, porque bueno, cada vez intentan dejarme un poco más de lado. Hace poco ha habido aquí un poquito de polémica con Microsoft y los doblajes que quieren utilizar IA y no quieren que se firme un contrato para ceder tus voces. Y entiendo que estamos en un momento de esto que igual que está floreciendo cada vez más, porque es verdad que cada vez se quieren más doblajes, pero también quieren hacer más triquiñuelas, ¿no? Para ahorrarse un poquito ahí de lo que es un profesional detrás de todo esto, ¿no? Sí, desde hace ya un tiempo estamos pues, combatiendo contra la inteligencia artificial, yo creo que en diferentes terrenos artísticos, aunque pues, el nuestro de los también más afectados. Y sí, hemos tenido recientemente la polémica de Microsoft, que al final, por suerte, se ve que ha cedido a firmar la cláusula, porque no le ha quedado otra, también hay que decirlo. Pero, pues, preocupante, ¿no? La relevancia que tiene nuestro sector dentro de lo que cabe el sector artístico en general, como para que nos sustituyan por máquinas que yo creo que un actor de doblaje no te va a dar, o sea, va a dar mucho más que una máquina que es asentimental y no puede tener los mismos sentimientos que una persona humana. Se ha visto en producciones, en dobladas de Amazon Prime con inteligencia artificial que son un desastre, si me permites decir, y en general ni punto de comparación, ni letra ni color en ningún momento. Claro, es que es lo que hablamos, porque lo comentaremos ahora y lo hemos hablado en alguna ocasión nosotros, porque hemos estado hablando anteriormente. El actor de doblaje se mete también en el papel y tiene ese sentimiento, sabe lo que está pasando en cada momento, que la IA básicamente lo que se dedica a leer un texto. Pero bueno, antes de empezar un poquito el tecnicismo y demás, vamos a intentar dar un poquito a conocer, ¿no? Y una de las cositas que siempre me ha gustado saber es un actor de doblaje que lo ha motivado a entrar en ese mundillo, ¿no? ¿Cómo fue tu inicio? ¿Qué era tu ilusión de llegar a todo esto y demás un poquito? Y ya nos metemos un poco más en tecnicismo y demás. Es importante la pregunta. Me la han hecho más veces, pero bueno, yo siempre digo que a mí siempre me ha gustado mucho el teatro en general, el teatro tanto normal como musical, siempre he sido un forofo. Aparte de, pues siempre me ha gustado este tema de las voces desde muy jovencillo. Y es verdad que a lo mejor no tan pendiente como otra gente, que es verdad que está haciendo vocecillas desde que son más jóvenes y detrás de este mundillo. Yo fui más un poco de rebote, porque al principio me gustaba más el teatro, pero me fui adentrando un poquillo más en el doblaje cuando ya empecé a tener un poquillo más de edad. Y es verdad que dije, bueno, pues vamos a probarlo, igual que hice con el teatro, y poco a poco fui pues haciendo muchas prácticas de doblaje, mirando sitios donde estudiarlo en general, y acabé metido en este sector de una manera u otra, que para mí ha sido pues, un
cambio evidente en mi vida, porque es muy importante a día de hoy lo que es para mí el doblaje en sí, pero de normal sí. Empecé pues sobre todo por el gusto del teatro y es una pasada el poner voces a cosas que uno no se imagina ni siquiera que iba a poner, ¿no? Hace unos cuantos años yo creo que me lo llevo a pensar que iba a poner voz a la mitad de producciones que estamos viendo en pantalla o las que te he comentado y ni lo que pensaría siquiera. Claro, claro, porque bueno, hemos visto por aquí una demo de varias cositas, también vais a poder probar incluso juegos que tienen su voz de doblaje, lo tenemos ahí puesto en el de Transfer, por ejemplo. Creo que también has prestado un poco la voz para el tema de lo que ha puesto Alex, no sé si la tuya estaba en alguno de los expositores, puede ser también de los QR, bueno, o de los compañeros en este caso creo, ¿no? Que también participan. Sí, en este caso, bueno, en ese proyecto que ha hecho Ala recientemente han prestado voz mis compañeros que lamentablemente no han podido estar aquí, David y Alex, ¿vale? Que también forman parte de Transference haciendo secundarios, pero siempre que cuentan con mi trabajo yo siempre estoy agradecido. Ya te digo, cada vez que me viene un cliente o el estudio a llamarme para algo, pues hay que tener esta mentalidad de pues, que cualquier cosilla siempre se acepta, aunque sea pequeña al más mínimo, porque al final y al cabo te están teniendo en cuenta dentro de una producción muy grande que puede haber muchísimos más actores o actrices que podrían llamar antes que a ti. Claro, bueno. Otra cosa que siempre me ha llamado la atención, que, bueno, por si alguien de aquí no lo sabe, porque aunque estamos hablando de doblaje, no es simplemente a lo mejor ponerse detrás de un micro, porque lo hemos hablado otras veces. Yo sé que Álvaro tiene un sistema, pues bueno, como os digo, porque lo conozco un poquito y me gustaría que aquí os lo comenten. No sé qué sistema usas para meterte en el personaje normalmente, porque la gente dirá, no, pone ahí y se ponen a hablar detrás, no improvisado, no, le da mucha vuelta, incluso cambia muchas cosas que tiene pensado el propio creador. Oye, yo le haría esto, tal. Te suele inmiscuir mucho en ese tema de y cómo te preparas más o menos para todo esto. Esto es algo complejo, digámoslo así, ¿no? Porque nosotros la diferencia que tenemos con los actores, en general, tanto de videojuegos, de producciones, de películas, de series, es que nosotros no sabemos lo que vamos a doblar. A nosotros nos llevan al estudio, nos dicen que tenemos que doblar algo, vamos el día y lo vemos en el momento. Muchas veces la preparación es inmediata. Nosotros analizamos la escena, yo lo que hago por lo menos cuando me pongo a grabar es analizo la escena, analizo el contexto, analizo lo que están hablando y a partir de ahí busco la manera de interpretar esa situación. O por lo menos como yo lo haría de forma realista en general. Es verdad que es más sencillo establecerla con actores que cuando nos pasa con lo que es animación o anime, que es un poquito más complejo porque no estás viendo los matices de expresión de un actor. Las expresiones del propio, aunque ves alguna animación, pero no tienes ahí esa interpretación. Otra cosita que, por entrar un poquito en detalle, ahora preguntaremos sobre un poquito la carrera también y demás. Como tú decías, meterte en el papel y demás, porque como tú bien has dicho, vienes del teatro, te tienes que adaptar, pero no es lo mismo a lo mejor estar trabajando con alguien que tener que poner un trazo, esperar a ver y poner otra escena que a lo mejor ya está en otra situación diferente. Esos cambios porque claro, tú doblas ahora una escena de acción, por ejemplo, y después te tienes que pasar una escena que estás hablando tranquilo. Si estás actuándolo, pues a lo mejor, pero en el doblaje, ¿cómo te pones? ¿Tienes que ver lo que hacen los que te están respondiendo tal para meterte en esa escena? A ver, antes lo que tenía el doblaje que ahora no lo tiene lamentablemente, creo que es una cosa muy importante, es que antes tenía la réplica del compañero. Tú podías escuchar a tu compañero actuando contigo, entonces te hacías una idea en la cabeza, ahora ya no, ahora ya trabajamos individualmente, cada uno en su banda. Pero sí, es verdad que es muy errático, de repente a lo mejor estás en una escena tranquila y a lo mejor doblas ese segmento de ese capítulo y el siguiente capítulo estás haciendo una escena de combate y no tiene nada que ver con lo anterior. Entonces muchas veces saltamos erráticamente, pero bueno, depende mucho. Yo, por ejemplo, cuando me toca hacer combates o cosas de ese estilo, pienso, a ver, ¿en qué posición está? O sea, ¿yo quién soy aquí? ¿El que necesita esforzarse o el que va a sobrar y no tiene que hacer ese esfuerzo? Porque no es lo mismo, obviamente, por ejemplo, una pelea entre el bueno y el malo que va un poquito más sobrado y que no tiene esa situación de poder perder, que el bueno que tiene que hacer el sobreesfuerzo siempre de intentar vencer al villano, ¿no? Entonces, es simplemente analizar la escena un poco y ponerte en la situación del momento. Pero sí, el doblaje lo que tienes que hay cambios muy erráticos y es verdad que hay que ser un poco camaleónico para adaptarte rápidamente a la situación, porque si no pasa que te quedas un poco loco, ¿no? Esto en el teatro no pasa porque tienes más tiempo para agarrarte los guiones y las personas y ya te haces una idea mentalmente de lo que vas a tener que hacer. Claro, y después ya en el ensayo, pues por lo menos tiene alguien que te responda, que digas, oye, pues mira, ha reaccionado y también una reacción de un compañero. Entiendo que tiene que ser, es que se me hace como durillo, porque
cuando tú te pones delante de la cámara, muchos de aquí lo habrán pasado, te pones delante de una cámara y solo ves la cámara y no sabes la reacción de la gente, estás como un poco, oye, ¿cómo estará? Claro, porque tú esa incertidumbre también la tendrás, ¿no? Tú has hecho tu doblaje, ¿cómo reaccionará, ¿no? El público? Eso será algo que tenéis ahí en cada de estos, ¿no? Pues habrán entendido cómo he querido interpretar esto, ¿no? Entiendo que eso es algo que también está ahí en vuestra mente, ¿no? Porque al no ser actuado como en un teatro, que aunque en el cine es lo mismo, porque ellos tienen que actuar, pero claro, ellos pueden ver la escena y tal, pero tú tienes que ver cómo queda ya después encajada y siempre al principio un poquito más de esto. Hablando un poquito de la carrera, Álvaro, no sé, te iba a preguntar también qué tipo, bueno, en principio, ¿cuál es el tipo de, porque hemos visto anime, hemos visto series, hemos visto acción, más tranquilo, ¿cuál es lo que más te gusta, por decirlo? Bueno, también podemos ver lo que más te disgusta. ¿Cuáles son los que más te gusta doblar? ¿Qué tipo de cosas te gusta doblar? A lo mejor videojuegos, pues, ¿en cuál tú crees que tu creatividad, tu camaleónica, digamos, actividad se encaja mejor a ti? Es una pregunta compleja. Yo diría que no hay nada que me disguste, porque aquí, bueno, pues por mi parte no, habrá compañeros que sí, a mí no me disgusta doblar nada de nada, porque creo que todo es un terreno nuevo de que puedes aprender muchas cosas, pero creo que con lo que yo me quedo que me gusta mucho en general es la imagen real. A mí siempre me han gustado mucho los actores, cuando te toca una buena película, un buen actor se nota. Y sobre todo yo creo que las películas policíacas. A mí los policías me gustan mucho, la detectivesca, lo que son thrillers de suspense, pues sí me gusta mucho doblarlos. También, pues obviamente disfruto de otras producciones, de animación porque no nos llega mucho, de anime más con estas producciones que son muy importantes para la gente. Es verdad que lo que has comentado anteriormente, nos regimos siempre al foco de, bueno, de la crítica de las personas. Hay gente que le gusta más nuestro trabajo, menos, que prefiere un actor, que prefiere otro, pero nosotros pues intentamos siempre hacer el trabajo lo más equivalente a la versión original posible y respetándolo lo más posible, obviamente teniendo en cuenta que al hablar en castellano nada tiene que ver con otros idiomas, ¿no? Que al final, como interpretan en japonés, en inglés o en italiano, en francés, es completamente distinto a lo que tenemos que nosotros buscar. Entonces siempre lo que yo analizo es buscar cómo suena en castellano, cómo lo interpretaría yo si lo estuviéramos doblando en nuestra lengua natal, que al final es lo más importante. Sí, claro, porque ya sabemos que en japonés a la nuestra hay muchas, ¿no? Muchas diferencias, sobre todo en expresividad y demás, que será una de las partes que sea complicada. Y bueno, al principio hablábamos también, yo voy mezclando un poquito la entrevista porque es un poquito así más, te voy a preguntar, hemos dicho antes la intromisión de la IA, pero no es lo único que se intromete hoy en día también con el tema de doblaje, ya estamos viendo también intromisión que hay empresas que están tirando a lo mejor de gente famosa para poner su voz y demás, que también hace un poquito de daño porque te ves en series, te ves películas o te ves alguna cosita que te meten a... Yo sé que hago lo que tú dices, pero yo nunca haría de doblaje porque no es mi trabajo, lógicamente, pero vemos que intentan meter al típico creador que como tiene más nombre y demás, pues le ponemos su voz que a ver si hace la gracia. Que veo que la intromisión la tenéis que sufrir de varias partes, no sé, imagino que son una persona que ha tenido que trabajarse, lo que ahora hablemos y todo lo que se tiene que preparar, que metan a alguien ahí y quede algo ahí un poco, ¿no? No sé, ahí, ¿cómo lucháis también? Porque eso también lo habéis tenido que luchar, se ha visto noticias hace poco. Sí, bueno, esta improvisión llevamos luchándola yo creo muchos años ya, la de los Star Talent, ¿no? Que meten en producciones. Esto al fin y al cabo no recae ni en el director de doblaje ni nadie, esto recae en el cliente, que al final es una estrategia de marketing porque ya se sabe que obviamente si invitan a una persona famosa pues da esa expectación a la película y hace que venga más gente. A mi opinión, equivocamente, porque lo que consigue es el efecto contrario, que la gente no vea el producto porque tiene un mal trabajo. Pero bueno, como todos los trabajos, yo siempre digo que esto es como si metes a alguien a operar como un médico y no es médico. No te va a hacer el mismo trabajo que una persona que se dedica a ello y que ha estudiado para ello. Y creo que estas prácticas hay que evitarlas, ya que es una invasión del sector, es una intrusión laboral, igual que si un actor de doblaje no es actor, pues no tiene ningún sentido que vaya a actuar en un teatro, en un musical, porque pues, no va a saber las nociones que tiene que hacer. Pero bueno, la inclusión siempre ha sido una habitual en nuestro sector, yo creo que ya estamos más que acostumbrados, hay que intentar evitarla. Se ve que ahora la gente, de hecho, protesta más con esas inclusiones y ya la realizan de menor forma, es verdad que lo siguen haciendo, pero ya se evitan más debido a la respuesta de la gente, que es muy importante, que aprecie nuestro trabajo, ya que es muy anónimo al final del cabo. Claro. Bueno, ya metiéndolo un poco también más en tema,
aunque tenemos la carrera, no sé si anterior a esto habías trabajado algo con tu voz, anterior al doblaje, ¿tienes algún trabajo que te haya ayudado a trabajar la voz o solo el teatro, como hemos hablado, la interpretación? ¿Has tenido algo anteriormente relacionado a algún tipo de trabajo o has estado en algo que tuviera relación con tu voz? No sé, locutor, cualquier cosita, ¿de dónde viene? Principalmente, a ver, aparte del teatro sí que he hecho locuciones, porque también pues soy locutor comercial, o sea, he hecho para diferentes marcas y demás, pero saliendo de ahí tampoco tengo una cadena tan extensa de cosas que haya hecho, pero sí que pues he trabajado en eso, en diferentes sectores, o por lo menos me he preparado, ¿vale? Que es lo más importante, que al final y al cabo uno lleva como una noción, pero lo que yo siempre digo es que el doblaje, más que tener nociones de prepararse la voz o prepararse mentalmente, es más una preparación interpretativa, porque al final tú lo que tienes es que interpretar y que asemejarte lo más posible, que eso es lo más complicado. Yo siempre digo que es un sector que no depende tanto del rango de voz, porque todas las voces al final y al cabo se necesitan para uno u otro personaje, depende obviamente, pues cuanto más amplio rango, pues más posibilidades de que te den para más cosas, pero sí que la interpretación es fundamental. Si uno no tiene interpretativamente suelto, no tiene esa capacidad interpretativa, es muy complicado que te vuelvan a llamar para una producción si la primera vez pues, no lo haces bien. Claro, porque si no es poner una voz y para eso no es lo que estábamos hablando, el tema de la IA, ¿no? Bueno, y hablando de esto, ¿cómo llegó el tema de los videojuegos? Porque ya que estamos aquí en el tema de videojuegos, ¿cómo entraste en el mundo de los videojuegos? ¿Fue algo así esporádico o tú tú ibas preparado que ibas a doblar cualquier cosa y dijiste, no, pues tal? ¿O fue algo que, oye, te animaron, mira, vamos a hacer un videojuego? Que después hablaremos también de, como hemos dicho, aquí tenemos expresiones, has dicho que en el anime no hay expresiones, hay menos expresiones que en la película, pero es que en los videojuegos es más complicado todavía porque a no ser que sea una cinemática a lo mejor que tiene la expresión, un personaje que no está viendo la cara y demás también va a ser más difícil, pero esa introducción al videojuego, ¿cómo llegó a Álvaro? ¿Cómo fue esa iniciación, ¿no? En el mundo de los videojuegos como doblaje? Yo diría que algo que, bueno, llega erráticamente porque en Andalucía pues no se doblan muchos juegos, se ha doblado, pues a lo mejor lo más relevante ha sido Blasphemous, que pues tengo compañeros que han trabajado dentro del propio juego, pero sí que es verdad que llega erráticamente por parte, de hecho, de mis compañeros David y Alex, que me comentan que hay un proyecto dirigido, por, en este caso, que era Transference. Yo, pues, obviamente, pues, me dijeron, mira, que tenemos que grabar primero unas líneas y demás para ver si el cliente le convence y luego ya, pues, seguimos para adelante. Al principio ejecutamos un poco lo que se hace en videojuegos de habitual, de manera normal, que es que trabajamos con ondas de audio o sin el material de referencia, simplemente con lo que tenemos en guión, porque además aquí, a diferencia de las producciones habituales de videojuegos que suelen ser de origen americano, pues obviamente se trabajan con los audios de la versión original en inglés, pero aquí no teníamos un material original realmente, era por parte del creador porque es un indie que está desarrollado desde cero. Entonces, nosotros íbamos a ser la base. Es verdad que las primeras 5 líneas o 6 acabamos sin ningún tipo de referencia visual ni sonora, o parcialmente sonora por lo que nos envió en este caso nuestro compañero, pero luego ya cuando se dio por visto bueno la voz y la interpretación, a partir de ahí sí que tuvimos una cosa que a veces dan videojuegos, a veces no, que son las cinemáticas, que es muy importante para saber qué está pasando en la escena, porque tú te puedes imaginar lo que pasa, pero hasta que no lo visualizas es imposible de saber. Entonces, claro, porque no te puedes imaginar algo, pero nunca ves la situación al 100%, la puedes previsualizar de forma completa. Entonces, ya a partir de ahí, trabajamos con cinemáticas, pudimos ver todo el juego, ya me hacía una base más de lo que estaba pasando dentro. De hecho, yo siempre lo digo, me parece algo gracioso, pero yo pensaba al principio que era un RPG, o sea, un juego RPG Maker de estos de terror que a mí me gusta mucho, pero luego vi que era un juego de un rollo completamente diferente, que era de terror de primera persona, y ya cambió completamente la esencia. Ya es más inmersivo, porque no es lo mismo, como tú dices, el de RPG Maker, vista de arriba, ¿no? Que inmersivo, ¿no? Que eres el personaje. Claro, es que es lo que dice. Además que sé, porque bueno, como digo, hemos coincidido alguna vez, que eres un poco, como se diría aquí en Andalucía, ¿no? Pitimiki, un poquito con... Hice una escena, claro, sin saber lo que estaba haciendo, después vi, no, esto no vale para esto, hay que repetir, ¿no? Eres muy conceptudo en todo eso. Yo soy muy tajante, sí. Yo tengo la manía de que intento siempre que el trabajo que hago quede lo mejor posible y dentro de lo que cabe que el cliente lo pueda disfrutar, porque al final mi trabajo queda reflejado en que el cliente disfrute esa, digamos así, ese doblaje con la composición del resto del juego, tanto la banda sonora como los efectos de sonido, como los escenarios,
y como todo, si tú no te llegas a creer que el protagonista está pues huyendo, escapando, forcejeando, momento de reflexión o momento de sorpresa o lo que sea, pues algo has hecho mal si la persona se da cuenta de que es un actor de doblaje detrás de lo que es el personaje. Si la persona se llega a creer ese personaje, se llega a creer que está inmersa en el juego, es que buen trabajo has hecho, porque significa que la persona no nota que es un actor doblando a un personaje, que eso es lo más importante. Hay que ser camaleónico en ese aspecto, que la interpretación dé a la par para que la persona pueda estar emergida dentro del producto que tú haces. Entonces, para mí es fundamental que las cosas estén bien dobladas. Obviamente siempre me rijo al final por lo que el cliente dice, porque él tiene la última palabra en todo. Nosotros somos solo un medio, una herramienta o un encaje dentro de una herramienta más grande, y el que mueve todo es el cliente, que al final es el que siempre tiene la última palabra en todos los productos. Eso también es un arma de doble filo, ¿no? Me refiero, como tú dices, es el cliente el que tiene la última decisión, tú le mandas algo y el cliente se decide por algo que no es el que tú, no sé si se te da la cabeza, pues tú has mandado un par de escenas y dices, a mí me gusta esta, y ahora el cliente dice, no, no vamos a usar esta. Es como para ti, digamos, doble filo, porque dices tú, vale, al cliente le ha gustado, pero a lo mejor al público yo creo que no es lo que más le va a gustar. ¿Te has encontrado en esa tesitura de decir, hostia, una de la que yo no quería se la van a mostrar al público? Bueno, a ver, la que no quería no, porque a lo mejor no se la hubiera mandado, ¿no? Pero como no era la versión que yo quería que le hubiera mezclado y es la que le ha gustado a él, no sé. ¿Te has encontrado algún casito de esto? Bueno, a ver, con el tiempo que llevo doblando, sí, me ha pasado alguna vez que yo he grabado una cosa, luego pues el cliente ha querido otra, o simplemente pues hemos hecho una corrección que luego se ha usado o no se ha usado, depende de la decisión y gusto del cliente. Pero sí, me ha pasado más de una vez que pues grabando alguna serie o algún anime o incluso en estas cosas, en estos videojuegos o locuciones, pues al final el cliente te cambia en la escena o te cambia cualquier cosilla o quiere un tono para arriba, quiere un tono para abajo, lo quiere de otra forma, y tú te adaptas y ya está, porque lo único que te queda, lamentablemente, es que como en todo, al final tú no decides, eres una pieza más de este engranaje, pero bueno, ya está, quieras o no, no hay más potestad de cierta manera del actor, así que tú sigues a tu director de doblaje, si es así en una producción, obviamente en un estudio, que es el que te da la indicación, y si no, si trabajas tú solo, pues te toca trabajar con el cliente y listo. ¿Dónde has encontrado más libertad creativa, digamos, a la hora del doblaje? ¿Dónde te han dado más libertad? No sé, ¿en qué tipo de doblaje crees tú que has disfrutado de más libertad dentro de lo que has realizado, ¿no? Que te dijeran, oye, eres tú. Imagino que lo habrás encontrado en más de un punto, porque como tú dices, depende del director y habrá quien te conozca y diga, no, Álvaro, toma, tira tú para adelante o tal, pero ¿dónde crees tú que eres más libre? ¿En qué tipo de doblaje crees tú que te ves más libre? Me decías que te gustaba, que te sentías como pez en el agua en Policía, que he visto también hay una escena como de insultando, que ahí parecía que estabas como más inspirado. ¿En qué de estos te sientes tú como eso? Como pez en el agua que digas, pues aquí me da libertad, aquí hago, me explayo y lo hago como quiera. ¿Dónde te sientes tú más? Te voy a contar, bueno, no mucha gente sabe que esa escena donde salgo ahí insultando y soltando la bilis entera, eso fue, creo, mi primera combo, de hecho, mi primer doblaje de todos, que imagínate llegar al estudio, que era la primera que me convocaban, y contarte una escena así, y decir, bueno, la afronto como pueda y ya está, porque al final de cabo, es verdad que es una escena que interpretativamente te exige, porque es, pues, un macabella que está insultando a una chica, al fin y al cabo, y resulta improperio de todo tipo, pero bueno. ¿Dónde me veo más suerte? Pues gran pregunta, ¿verdad? Gran pregunta, porque depende mucho, yo creo que sobre todo en locuciones, a lo mejor, trabajillos para canales de YouTube, que es lo más importante, que es donde el cliente te da más libertad. Al fin y al cabo, en las producciones principales estás más limitado a lo que te diga el director o a lo que no. A lo mejor donde podemos recrearnos más, ya que no tenemos que ceñirnos tantos al actor, es pues eso, en anime, principalmente porque al final el anime es un dibujo al que tú le das una cierta matiz, una cierta voz, porque no tienes que seguir el rostro, la expresividad del personaje, ¿verdad? Que tienes que estar pendiente de la escena, pero puedes variarlo de cierta manera. Pasa que en anime, para mi gusto, para mi opinión, que cada uno aquí tiene la suya, yo a veces lo noto muy monótono, o sea, es todo muy parecido. Entonces, es verdad que a veces meto ciertos matices que la versión original no están, pueden quedar mejor, pueden quedar peor, pero hay veces que quedan mejor incluso porque pues, se varía y le das un toque diferente. Al fin y al cabo, nosotros no imitamos lo que es la versión original, respetamos obviamente al seiyuu que lo ha doblado, por ejemplo, en japonés, pero intentamos hacer un trabajo diferente para que en castellano suene de otra forma, que es lo que se busca, y ser lo más fiel al producto al mismo tiempo.
Sí, básicamente adaptarlo. Yo creo que todo se adapta. Hace poco, por ejemplo, un restaurante chino decía, esto no es lo que comemos, lo adaptamos a vuestra cultura, ¿no? Los platos están adaptados a la cultura de aquí, para adaptar un poquito también, ¿no? Lo que es el... Hay otro matiz que a mí me choca mucho porque yo soy una persona que, de hecho, ceceo mucho y habrá quien diga que hablamos malamente, yo para mí soy andaluz y no eso. Eso en el doblaje tiene que ser un problema. En tu caso, como que estás más neutro. Yo tengo una hija que también está en interpretación y le hacen corregir. Porque si ya ser actor de doblaje, ya hoy en día es una profesión de riesgo por todo lo que te ataca, ser actor de doblaje, como tú decías, en Andalucía, eso ya tiene que ser un desafío importante, ¿no? ¿Cómo se afronta el andaluz y todo eso, aparte de eso de no sé si tú te tienes que corregir, o en tu caso no has tenido la suerte de que no tanto, pero como es, en la industria, cómo se nos mira un poquito de aquí a lo que es el surdo, básicamente, en ese sentido. Bueno, a ver, al final sí, es difícil obviamente anular el acento, más el acento andaluz, que es uno de los más complicados porque quitas muchas palabras, muchas letras de por medio, las cortas en las frases. Yo por mi parte he tenido suerte porque yo sí que he nacido aquí, mi madre es andaluza, pero mi padre es aragonés, entonces yo tengo una mezcla un poquito así y nunca he tenido ese deje de Andalucía, entonces, pues sí, a mí me ha sido sencillo, obviamente al principio un poquito más complejo porque tenía también esos dejes andaluces, pero lo eliminas lo más que puedes, intentas hacer que se camuflen lo más que puedes y listo. Pero yo tengo compañeros que tienen un deje andaluz muy notable cuando están fuera del curro, pero cuando están dentro del trabajo doblando no se nota nada. Sin ir más lejos, pues Pablo Domínguez, que es la voz de Goku, él tiene un deje andaluz que es una locura cuando se escucha fuera, pero cuando está dentro es otro mundo, o sea, parece otra voz. Y cualquiera diría que, ¿no? que el Goku andaluz, ¿no? Por ahí decirlo, porque no creo que lo hayamos escuchado nadie como andaluz. Que todavía no nos perdonan lo del Kame Kameha por ahí fuera con Onda Vital, pero por lo demás vamos bien. Bueno, ya digo, como estamos en el tema de videojuegos, ayer estuvimos hablando con el señor Sasaki y una de las cosas que ponía en valor es que el tema del audio es muy importante y yo creo que eso, que el introducirte. Y sí es verdad que cada día también escuchamos más. Yo prefiero la versión original y tal. A veces que dice la gente, yo es que prefiero la versión original, pero yo, por ejemplo, en videojuegos, cuando estoy jugando, si tengo que estar pensando en lo que estoy haciendo y tengo el personaje hablándome, porque hay juegos donde te van acompañando, el último que, por ejemplo, estás jugando de las sofás, y te va acompañando la voz del personaje, si tienes que estar interpretando, porque ya no es saber lo que estás diciendo en inglés, sino también interpretarlo a lo que tú quieres entender. Creo que en esas partes es lo más importante y esas escenas y demás, yo creo que entra en valor en vuestro trabajo, ¿no? Porque ya te digo, si tú vas en una cinemática, estás parado viéndolo, vale, pero si te está acompañando un compañero y tal, y cuando tenéis que hacer así de compañeros, ¿te ha tocado hacer alguna grabación que tuvieras por lo menos a alguien porque he visto algunas grabaciones divertidas que siempre estaba acompañado, siempre te ha tocado grabarlo a ti en solitario y mandar tu trabajo, ellos, o como tú dices, a lo mejor te han dado el refresco del compañero para utilizarlo, pero ¿has podido grabar alguna vez algo así en conjunto que haya estado por lo menos más abierto, que tú te estuvieras ahí como interpretando con tus amigos o algo? Bueno, amigos, compañeros. A día de hoy, lamentablemente no, porque pues, no es habitual llegar ahora en banda. Hace ya muchos años que lo quitaron eso, yo creo que ya hace más de 10 años, te diría yo, prácticamente. Es verdad que antiguamente sí se hacía, pero sobre todo por ahorro de tiempo, porque en esta profesión hay que correr muchísimo la producción, hay que trabajarla muy rápido porque salen disparatadas, entonces muchas veces trabajamos a muy contratiempo, ya no se hace. Es verdad que me gustaría alguna vez grabar con algún compañero, que tiene que ser de otro mundo, pero bueno, son cosas que pasan. Y con respecto a las versiones originales o castellano, yo siempre digo, vive y deja vivir. Si hay gente que le gusta el bosé, está perfecto, está muy bien, que mientras no se nos critique, no se nos demonice, por así decirlo, que eliminamos el aprender inglés, porque creo que mediante ver producciones inglesas, de forma lógica no se aprende inglés, eso hay que estudiarlo y hay que formarse, pero nosotros no eliminamos nada porque al final es una opción de acceso a más personas que lo quieren ver en castellano, más personas, por ejemplo, mayores, con discapacidad visual o personas que simplemente están haciendo algo, no pueden estar a dos cosas y necesitan simplemente escuchar la serie de fondo o cualquier cosa. Pues es un habitual. En videojuegos es verdad
que, por ejemplo, yo ahora estaba jugando Assassin's Creed Origins y es verdad que en inglés, pues hay ciertas cosas que en castellano se pierden porque los personajes tienen ese acento remarcado, hay personajes de Grecia, personajes de Egipto, entonces el inglés que hablan es un poco más derivado hacia un lado hacia otro, pero bueno, son cosas que la versión castellana no conserva, pero gana otras aparte. Yo creo que al final y al cabo la accesibilidad que te permite estar escuchando las voces y tener que estar pendiente a lo mejor de los textos de mientras van hablando, pero yo soy una persona que nunca ha infravalorado ni tanto la versión original ni la versión castellana. Yo creo que ambas tienen sus cosas y que cada uno lo vea o lo juegue en la versión que quiera, porque al final y al cabo son libres y yo creo que uno tiene que poder disfrutar del producto como uno guste. Claro, no, y muchas veces, como tú dices, a lo mejor odia un poquito también de doblajes por algunos doblajes que no han colado, que dices tú, es que ya esto no me lo vuelvo a repetir, ¿no? Bueno, ya entrando un poquillo así también en materia, yo quería ver, como te has metido un poquito en este mundillo, ¿qué crees que falta para que se vaya animando? Porque como tú dices, en el indie es donde más difícil es que encontremos hoy en día a actores de doblaje, ¿no? Primeramente, como bien dices, inversión, pues porque un estudio indie tiene a lo mejor menos recursos, pero creo que hoy en día también se pueden conseguir bueno, pues, mediante la academia que tienen los compañeros con los que tú trabajas y demás, gente muy profesional y a un coste bastante curioso. No sé, ¿cómo ves tú, qué crees que tendría que ir entrando en la industria para ir eso, como uniendo esos dos mundos un poquito más, ¿no? Para ver un poquito más de... Porque sí vemos que la gran industria, sí, a no ser que vayan por abaratar, que no metan doblajes, que lo vemos también mucho, pero en el indie, ¿tú qué crees que está, qué pasarela nos faltaría ahí o cómo crees tú que está ahora mismo, en qué situación está esa unión entre el indie y el actor de doblaje todavía? No te Es complejo, a ver, es complejo porque es una pregunta bastante amplia, más cuando tratamos el sector indie, que son empresas menores y no son empresas de producción de AA o AAA. Al final y al cabo, entiendo la priorización por, sobre todo, el idioma más hablado, que entre comillas, que es el inglés, que al final y al cabo todos los juegos indie siempre priorizan primero el inglés, luego los textos en español y luego el doblaje en español si se lo pueden permitir o en multilingüaje. Lo que debería surgir son más propuestas, como ha pasado, por ejemplo, sin ir más lejos con Batisterio, que es que la gente apoya un proyecto, le dan esa financiación y a partir de ahí ya financian un doblaje o financian más idiomas a los que se pueda traducir y doblar, porque es muy importante repartirlo sobre todo. Pasa que también en España no tenemos una cláusula que ocurre en la Unión Europea, que lo tienen los demás países, y es que no tenemos la obligación, no se tiene la obligación de traducir y doblar el juego. Entonces, al no tener eso, mucha gente o muchas empresas de AA, indies y empresas mayores optan por no doblarlo y no traducir los juegos al español. De hecho, pasaba con algunos títulos de Square Enix y otros títulos diferentes de otras empresas que no venían en español, venían en inglés, en japonés, en coreano, pero en español no venían, o en francés o en alemán. Entonces, pasa mucho este problema, pero bueno, es una cosa que se tiene que solventar, sobre todo ahora, intentando apoyarnos, que como ahora el Internet es más grande y más estable que hace muchos años atrás, que cuando los indies eran más pequeños no tenían una forma de financiación real, abrir Kickstarter, buscar pues el apoyo de la gente, abrir diferentes medios para intentar pues la gente que apoya el proyecto desde el principio darle unas recompensas, Sí, no, que lo hemos sí, visto aplicado a un montón de prácticas. el doblaje, ¿no? Vamos a tenerlo en nuestro... añadirlo en un Kickstarter como si fuera una recompensa, ¿no? Tal, quizás sería una buena acción de, bueno, podemos ver trabajo vuestro, hay también otros trabajos por ahí que también están doblados, que sé que hoy veremos algunos más que están doblados, no en tu caso, pero te vemos que hay más doblaje por aquí. Y yo creo que bueno, para mí por lo menos la inversión lo hace porque, como bien dices, tenemos nuestras propias expresiones y, bueno, es como el humor, ¿no? El humor francés, el humor británico no es el humor de acá. Hay cosas que sí, que lo ves en original y queda muy bien, pero otras cositas que le puedes meter tu toque personal, ¿no? Yo me quedaría todo el día hablando, si te quiero preguntar alguna cosita más, pero también me gustaría, por si el público quiere hacer alguna preguntilla, porque no se nos va a ir un poco el tiempo. No sé si hay alguna pregunta extra, pero antes de nada, no sé, esperamos ver más Álvaro Amado en videojuegos. En principio, ¿crees que tienes ahí algo ya, has visto algo? ¿O se te ha buscado por algo? Porque ya veremos luego dónde te podemos buscar y demás. Pero imagino que estarás liado en muchas cosas, pero el tema de videojuegos, ¿te llega algo
o te van conociendo ya un poquito más? ¿Estás ahí ya viendo como que hay algún contacto y eso? Bueno, a ver, yo espero que sí en algún punto, obviamente, al final y al cabo uno nunca sabe, yo espero propuestas de clientes o que al final y al cabo esto es una ruleta y es que un día venga alguien y te pille para una producción, pero sí, mi intención a futuro es también moverme a Madrid o la producción de videojuego allí, pero bueno, todo es a largo plazo, es poco a poco. Pero mi intención es esa, es que lleguen clientes para hacer más juegos. Yo creo que es un medio que me divierto mucho. A ver si también en Transparence doblamos más y podemos darles ya ese juego terminado también. Pero por otro lado, yo he encantado siempre de aceptar trabajos, aunque sean pequeños o grandes, porque poner voz en las producciones a mí siempre me gusta mucho. Y bueno, pues si algún videojuego quiere venirme, yo encantado. Sería estupendo. Bueno, voy a pasar a una ronda de preguntas y ya si eso, si hay alguna preguntilla por aquí, te voy a pasar yo este micro porque las preguntas te las van a hacer a ti, ¿vale? Y ya te pasamos. ¿Alguien por aquí, alguna preguntita para Álvaro sobre doblaje de videojuegos o cualquier cosilla? Me llevo yo el micro ya, ni siquiera te quedas tú ahí. Ya me voy a disculpar la gafa de Cristo Mejide, pero es que tengo los ojos un poquito... Pero son más bien dos preguntitas. O sea, la primera es sobre todo qué tipo de portfolio acaban preguntando en la industria o que acaban muchas veces solicitando para cuando tienes que están preguntando por un tipo de voz y demás y quieres demostrar qué tipo de servicio puedes ofrecer. Y la segunda es en el momento, a lo mejor cuando ya estás en el atril y estás ya pues, en el trabajo en el que te acabe tocando, cuando se te traba un take o un archivo y demás, ¿cómo haces para intentar salir de ese bloqueo? ¿Pasé directamente a otro take y luego más adelante lo acabas volviendo a probar o ya tienes algo para poder salir de ese bloqueo? Gracias. Bueno, a ver, contestando a tus dos preguntas, la primera, lo habitual son las demos de voz, como habéis visto, que se envían a clientes, se envían a directores, se envían a estudios, ¿vale? Pero también pues, hay diferentes medios, también reportándote en los propios estudios haciendo sala, viendo cómo otros profesionales doblan. A lo mejor el director te pregunta qué haces allí y tal igual y mantienes una conversación para darte a conocer. Normalmente siempre se busca estar también en escuelas que tengan directores en activo y que si te ven como muy buen nivel te llamen a producciones para probarte, a partir de ahí también surge trabajo. Un poco de todo en general. Yo la demo de voz la tiro más para clientes externos, porque es verdad que en estudios o directores y demás es un método demasiado quemado, no lo suelen mirar, entonces lo más habitual es que vayas, por ejemplo, en Madrid, ir a hacer sala a VSI, que es donde se graban un montón de juegos, y estar allí haciendo sala escuchando a otros actores, a lo mejor el director pues, se acerca a ti, te pregunta qué haces allí y mantienes ya la conversación con él para intentar pues, darte a conocer un poco más. Eso es la primera pregunta y respondiendo a la segunda, que había dicho... Sí, cuando te bloqueas, ¿no? En algún sí, tipo, vale. que si tienes algún truco para seguir o ya pasa otra cosa hasta que te desatasques, digamos. Pues me pasaba a mí que a veces me pasaba eso. Lo que se suele intentar es sacar el take como se pueda para adelante y si no, en un caso muy extremo, sí que se omite el take hasta más tarde y luego se vuelve a repetir, pero lo habitual es que suele pasar que si te trabas alguna cosilla menor y tal, el técnico de audio corta donde se haya quedado la frase para que no se te fastidie todo el take entero y a partir de ahí repites el segmento y se arregla en un momento, pero normalmente es eso, a no ser que sea muy extremo, no se suele saltar el take, sino que se hace hasta que sale y para adelante. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas. Desde el punto de vista indie, ¿cómo te podemos ayudar o qué tips o truquitos me dirías, por ejemplo, si quisiera contratarte para hacer una escena cuando ya no tenemos a lo mejor cinemática, no tenemos mucho material gráfico? ¿Qué truquitos se te ocurren a ti de, oye, ponme aquí al pie de página, yo que sé qué es lo que está haciendo el personaje, qué cosas se te ocurren? ¿Cómo te podemos ayudar? Mira, esto me hace gracia que me lo preguntes porque yo siempre pienso que esto es como cuando uno está leyendo un libro y le describen toda la acción que pasa en el momento, pues aquí pasa igual. Si tú no tienes una cinemática o algo de referencia, o un audio del original o lo que sea,
Normalmente lo mejor que podéis hacer los creadores o el cliente es describirnos lo que está pasando, explicarnos el mejor contexto posible para que nosotros lo podamos matizar. Al final y al cabo lo que se suele hacer es que el actor de doblaje trabaja junto con el cliente y el cliente, como suele tener la visión, es más sencillo que si realizas, por ejemplo, la línea de frase, te diga, ah, pues está perfecto, o mira, yo lo haría un poquito más así, y tú lo adaptas a lo que te dice el cliente y listo. Pero esto es como en las locuciones, cuando te piden una locución, lo que intentas siempre es escuchar la referencia o la idea o la visión del cliente para intentar parecer o segmentarlo lo más posible a ello, ¿vale? Entonces, es lo que digo, es como un libro. Si me lo das lo mejor escrito posible, te lo agradezco siempre que se pueda. Estupendo. Tenemos otra preguntilla por aquí, Álvaro. Hola. Mi duda es que lo que has dicho anteriormente de lo de hacer sala allí en Madrid, ¿también se hace sala en otros sitios de grabación que no sea para videojuegos? Que sean, porque a mí me habían comentado que ya hoy en día ya no se hacía sala mayormente, entonces claro, como has dicho eso, me ha dado una pequeña esperanza. A ver, Entonces, por saber de tu experiencia. Y sí. si conoces otro sitio que no sea solo Madrid. Porque dijiste que tu madre era andaluza. ¿Tú eres de Andalucía o...? Andalucía. ¿Y sabes de algún sitio así de Andalucía? Porque yo conozco sitios de Sevilla. Pero por si tú conoces así más sitios y tal, por saber lo de hacer sala. Pues, a ver, a día de hoy tienes razón que es bastante raro, bastante más difícil. Sí que se puede seguir haciendo sala, pero pues está más limitado en general. Lo mejor es eso, las escuelas, sobre todo para apoyarte porque hay directores en activo. Pero en Sevilla sí hay varios sitios donde puedes ir. De hecho, uno de los sitios mejor que yo creo que es bueno para ir es Alta Frecuencia, que siempre he estado ahí ese estudio. Pero bueno, en general, Sevilla sí que hay diferentes estudios que también dan trabajo, Recording Wars, sin ir más lejos. Pero yo diría que es eso, es reportarte sobre todo, ir a la escuela, reportarte con directores en activo, intentar hacer salas si es que te lo pueden permitir y si puedes hacerlo, y tener mucha suerte, porque esto es así también, es un poquito de suerte también de estar en el momento adecuado, en la situación adecuada, pero es no decaer nunca con el esfuerzo y la constancia, porque al final y al cabo el doblaje es una carrera de fondo como si fuera un maratón y tienes que seguir y ser un poquito pesado sin llegar a ser tampoco muy plasta. Gracias. Nada. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por aquí? ¿Alguien tiene alguna consultita sobre el trabajo de Álvaro? ¿Alguna cosita? ¿No nos queda nadie? Bueno. Pues nada, Álvaro, no sé, hemos visto antes, como hemos dicho, mucho material tuyo. Bueno, muchos cortecitos de material tuyo, porque entiendo que ahí quedan muchas frases por ver. Pero para mí ha sido un placer de volverte, esta vez en persona incluso, de volverte a ver y bueno, tenemos, como he dicho, tenéis trabajo de Álvaro en uno de los juegos que está en Experto y por aquí. Y bueno, pues no sé también si por algún lugar tienes algún contacto, por si alguien necesita algo, ahora tal. Pero sí es verdad que creo que es bueno que también conozcamos un poquito de la entraña, ¿no?, del videojuego, porque siempre tenemos el programador, el diseñador, el tema, un poquito también lo que sería el actor de doblaje, que a ver si lo vamos poniendo, como bien decimos, también en valor, ¿no?, en este mundo, y eso vamos moviendo un poquito para que la suerte dependa un poquito menos, haya un poquito más de espacio para todos, ¿no? Y eso, entonces, y si quieres dar algún consejito también para alguien que a lo mejor le guste este mundillo y que no le guste, pero como se suele decir, en tu caso parece que es verdad, ¿no?, que cuando trabajas lo que te gusta, lo trabajas nunca, ¿no?, entonces estás disfrutando, pues, ¿qué dirías, no? Pues si alguien se quiere animar y demás, y pues si quieres algo también que quieras comentar, ahora tienes un espacio un poquito. Bueno, para más o menos concluir la charla en general, yo diría que para la gente que quiere iniciarse en este sector es sobre todo paciencia, mucha paciencia y tener mucho ímpetu por querer aprender, porque aquí lo más importante siempre es ser muy autocrítico, sin tampoco ser destructivo con uno mismo, pero ser muy autocrítico en lo que estás haciendo, intentar escuchar a la gente del sector y preguntar a la gente del sector, porque ahora lo bueno es que la comunicación es mucho más fácil y preguntar a compañeros que están en activo es mucho más sencillo y te pueden dar mucha crítica constructiva y ayudarte mucho. Yo creo que también, por otro lado, pues evitar en general, de manera general, lo que son las IAs, tanto de voz como de arte, de cualquier otra cosa, pues es muy destructiva a día de hoy. Yo creo que es una cosa que tenemos que evitar a toda costa, intentar priorizar siempre el trabajo de los artistas, que para eso están y para ello han estudiado y se han formado. Y por otro lado, pues
sobre todo que se puedan disfrutar trabajos realizados por personas humanas, que al final es lo más importante y lo que se tiene que conservar durante el tiempo. Lo que nos depare, no lo sé, la verdad, porque esto cada día es una hecatombe nueva, entonces ya es imposible saberlo. Pero bueno, ya está, si tenéis alguna duda, alguna cosilla, pues me podéis encontrar en Instagram como Álvaro Amado Doblaje, en Twitter como Álvaro AV y un poco más porque no uso más redes sociales, así que eso mismo. Ya son bastantes. Sí, ya suficientes tengo. Y ya está, pues a ver si tenemos más suerte de que se sigan doblando videojuegos indies, se puedan hacer más trabajos de estos. Incluso si estoy yo, como si están mis compañeros, que siempre es agradable escucharlos. Y pues agradecer a toda la gente que está aquí por escucharme, por venir a la charla y por que me hayan invitado a este evento, que yo siempre agradecido por que me den oportunidades. Pues muchas gracias, Álvaro, por estar por aquí. Un placer.